Habíamos dicho que en el año 640 comienza o sube al trono Josías, de 8 años, que fue un rey bastante bueno, ya es considerado un rey muy, muy bueno por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él se apartó, de hecho, de la maldad de su padre, y él también llevó a cabo una reforma súper importante desde el punto de vista religioso, ¿ya? Nosotros también vimos que más o menos en el año 626 es cuando Dios llama a Jeremías, 626, 627, más o menos en esa fecha. Y Jeremías era más o menos de 17 a 20 años a lo más, ¿ya? O sea, no era más allá que eso, ¿ya? Era bastante jovencito Jeremías. Eso lo vimos también. El año 621, este año, fue el momento en que en el templo fue encontrado un rollo y se lo llevan a Josías, y Josías se da cuenta, bueno, se encuentra la ley, ¿ya? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay algunos que dicen que fue la Torá completa, otros dicen que fue el libro de Deuteronomio. Ahí no nos vamos a meter en esa discusión, ya, porque sería perder nuestro tiempo. Lo importante es que encuentran la palabra del Señor, la ley. Y resulta que cuando encuentran eso, se lo llevan al rey Josías, y lo que hace Josías es, de inmediato, cuando escucha lo que estaba escrito allí, él rasga sus vestidos, y lo que hace él es llorar ante Dios, y manda a buscar una profetisa, Hulda, ¿no es cierto?, para que le indicara qué hacer. Y bueno, él dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer con tal de llevar al pueblo a la ley del Señor, a la palabra del Señor. Y fue en ese momento cuando Hulda le dice, ¿no es cierto?, que él, por haber hecho aquello, esa noble decisión de llevar al pueblo, ¿no es cierto?, a cumplir la palabra del Señor, entonces que él iba a morir. O sea, que Dios iba a traer juicio al pueblo por haberse olvidado de la ley, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, pero que eso iba a ocurrir después de su muerte, ¿ya? Entonces Dios le promete aquello, y fue en este año, en el 621, cuando él comienza esta reforma, ¿ya? Y nosotros habíamos dicho que la reforma esta es una especie de ley que él empieza a imponer al pueblo. Es una reforma top-down, o sea, desde arriba hacia abajo. Y nosotros dijimos también, y yo se lo comentaba, que aún así el pueblo no se volvió al Señor. Al contrario, se creó harta superstición a raíz de esta reforma, porque justamente el cambio de corazón no es por ley, ¿ya? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo, a raíz de lo que está ocurriendo en Chile, que se va a promover la ley de matrimonio homosexual, y habían algunos que incluso mencionaban algo parecido a lo que da a entender Jeremías, ¿ya? Que aunque venga una ley, de hecho aquí en Estados Unidos esa ley ya está, ¿ya? Aunque venga una ley y que diga vamos a reconocer que el matrimonio también puede ser entre un hombre y una mujer, entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, pero la naturaleza no la pueden cambiar por ley, ¿ya? O sea, el hombre sigue siendo hombre. Un hombre que se cree mujer sigue siendo hombre, biológicamente sigue siendo hombre, ¿ya? Entonces, la ley humana no puede cambiar las cosas, el orden divino de las cosas. Y lo mismo ocurrió aquí. O sea,
por ley ya hay que convertirse al Señor, pero el problema está en que todos se transformaron en personas religiosas por ley, pero dentro del corazón no había cambio, no había transformación, ¿ya? Entonces, por eso que hay que tener cuidado con estas, o sea, cuando uno dice ya vamos a hacer esto para que el Señor nos transforme, en realidad lo mejor que podemos hacer para que Dios nos transforme es incentivar a que cada uno de nosotros busque a Dios en forma individual. A lo mejor puede sonar un poquito egoísta decirlo, pero esa es la mejor manera. De hecho, cuando ocurrió el avivamiento de 1909, así fue como ocurrió. O sea, lo único que hizo el pastor Hoover fue llevar a la congregación a una búsqueda individual. Y siempre la búsqueda, o sea, la búsqueda individual viene a través de la palabra del Señor. Por eso que es tan importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Hay personas que son reacias, incluso cristianos, que son reacios a estudiar la palabra del Señor, pero nosotros no deberíamos ser reacios a estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra del Señor es la que nos empieza a llevar a esa búsqueda espiritual. Entonces, esa fue la falla, a lo mejor, de esta reforma. Por supuesto, una acción elogiable que hizo el rey, ¿ya? El rey Josías. Y por eso que él está descrito en la historia de los reyes como un buen rey, un rey que buscó al Señor. Pero lamentablemente el pueblo, cuando salieron estas leyes de reforma, finalmente terminaron siendo un pueblo religioso y no un pueblo realmente convertido al Señor. Y por eso es que Jeremías en su libro enfatiza mucho en el aspecto espiritual, ¿ya? En el aspecto espiritual, en el aspecto individual también. Enfatiza mucho en eso. Y es lo que vamos a, o es lo que ustedes van a ir mirando conforme vayamos analizando este libro. Ahora, otra cosa importante también que hay que mencionar aquí es que en el año 612 cae Nínive. Nínive, ¿ya? Recuerden que Nínive era una ciudad asiria, era uno de los últimos bastiones asirios y cae en esa fecha, y con eso ya se acabó el imperio asirio, finalmente cayó. Eso es algo que ocurre también en ese año. Ahora, este rey Josías era un rey que no era anti-asirio, ¿ya? Era anti-asirio este rey, ¿ya? Josías, vamos a poner aquí, era anti-asirio. ¿Ya? Él no estaba de acuerdo con el imperio asirio, porque el imperio asirio era súper cruel. Y recuerden ustedes que también los asirios rodearon, ¿no es cierto?, Jerusalén, y si no es por un ángel que defiende Jerusalén, se la toman, ¿ya? Entonces, había un sentimiento anti-asirio en este rey, ¿ya? Y a raíz de esa situación es que en el año 609, ¿ya? 609, vamos a anotarlo por aquí, en este año 609, aquí, en este año, viene el ejército egipcio, porque recuerden que Asiria dominó a los egipcios, por lo tanto, Egipto estaba siendo gobernado por parte del imperio asirio. Cuando cae en el 612 el imperio asirio en la ciudad de Nínive, entonces una porción del imperio que estaba en Egipto, ¿ya? Empieza a ascender, empieza a subir
hacia arriba, en el mapa, veamos el mapa aquí, ¿no es cierto? Los egipcios empiezan a irse, ¿no es cierto?, hacia arriba, a esta ciudad, hacia Harán y después Carquemich finalmente, porque ellos lo que querían era defender a el imperio asirio, ¿ya? Entonces, como Josías era anti-asirio, ¿qué fue lo que hizo él? Él salió al encuentro del rey egipcio, ¿ya? Que se llamaba Necao, el rey egipcio Necao, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿no es cierto?, viene hasta este año, el 609, reinó Josías. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando sale al encuentro en un lugar que se llama Meguido, que lo menciona la escritura también, si nosotros vamos al mapa, Meguido está por aquí más o menos, ya está a esta altura, ya por ahí. Veamos otro color aquí, está más o menos ahí, ya es un cruce que hay de carreteras, ya la carretera que viene hacia acá, ¿no es cierto? Otra que va para allá, ¿no es cierto? Ahí se cruzan en Meguido, que se supone que es el lugar exacto donde se va a generar la guerra de Armagedón en el futuro, de la cual habla Apocalipsis. En ese sector, en ese lugar, es donde sube el rey Josías y se encuentra con el rey de Egipto, y el rey de Egipto lo mata a Josías. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, como, ¿no es cierto?, murió Josías este año, el 609, déjenme cambiar el colorcito aquí, 609, entonces este año sube al poder el rey Joacás, ya que era el hijo menor, uno de los hijos menores de Josías, ¿ya? El hijo mayor era Joacín, después venía Joacás, y pusieron al rey Joacás con 23 años, pero él duró solamente 3 meses y Necao se lo lleva a Egipto, ¿ya? Necao, el faraón, a Joacás, ¿ya? Y ahí él muere, tenía 23 años, y en su lugar puso a alguien de su confianza, o sea, seguramente estas cosas las negociaban, ¿no es cierto?, como se hace en política, cuando se toman ciertas cosas, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Afganistán, ¿no es cierto?, cuando Estados Unidos fue allá, invadió, puso primero un representante de Estados Unidos, pero después de un tiempo puso a alguien cercano a Estados Unidos, pero que era de allá de Afganistán. Lo mismo ocurrió acá, ya algo parecido. Entonces, lo que ocurrió es que Necao puso a Joacín, que tenía 25 años en esa época. Ya solamente 3 meses duró Joacás. Entonces, desde el 609 hasta el 598 más o menos, ¿ya?, fue que reinó este rey, ¿ya?, Joacín. 598. Ahora, este rey era malo, pero malo. O sea, este sí que era malo, ¿ya? O sea, este rey realmente era totalmente opuesto a su padre Josías. O sea, si el papá Josías sacó todos los lugares altos de adoración idólatra, este los volvió a construir, ¿ya? Era un hombre, mis hermanos, que era asesino, era idólatra, era incestuoso, era
un hombre tan rebelde, mis hermanos, pero tan rebelde que él incluso, la tradición hebrea lo describe como un hombre que trató de deshacer el pacto que Dios hacía y que hace todavía con cada niño israelí o hebreo, ¿ya? Recuerden que hay un pacto, ¿no es cierto?, que Dios estableció con Abraham, que tenía que circuncidarse, ¿ya? O sea que cada bebé a los 8 días tenía que circuncidarse. Este hombre trató de revertir la circuncisión, se hizo una operación para revertir la circuncisión. Imagínense lo difícil que es eso, pero él lo hizo, ¿ya? Él hizo eso, o sea, era súper rebelde. Él tenía una relación incestuosa con su madre, con su madrastra, ¿no es cierto?, con otras esposas de su padre, con sus cuñadas. Era un hombre que cuando le gustaba una mujer mandaba a matar al hombre y violaba a la esposa, etc. O sea, era terrible. Pasaba a sus hijos, ¿no es cierto?, y los pasaba por fuego, adoraba a Moloch, o sea, realmente terrible, ¿ya? Este hombre fue realmente terrible. Y resulta que más o menos hasta el año 605, este hombre, Joacín, fue vasallo de Egipto, de Necao, y tenía que pagar impuestos. Pero el 605 ocurre la gran guerra de Carquemich. Recuerden que eso lo mencionamos, ¿ya? En este lugar, Carquemich, ¿ya? Aquí arriba, ¿ya? Aquí se enfrenta Egipto y se enfrenta también Nabucodonosor de Babilonia, ¿ya? Y resulta que el rey Nabucodonosor derrota a Necao y Necao se regresa a Egipto y no sale nunca más de allí. O sea, se queda en su casa y nunca más sale de Egipto, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, entonces Joacín le ofrece ser vasallo a Nabucodonosor, ¿ya? Entonces, en este periodo, a partir de este periodo, Joacín comienza a ser vasallo ahora de Babilonia. Y comienza a pagarle impuestos, ¿ya? Los impuestos no eran cosas baratas, eran cosas, era caro, o sea, realmente eran impuestos altos, grababan de verdad mucho al pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En el año 602, Joacín deja de pagar los impuestos, ¿ya? Se rebela contra Babilonia, ¿ya? Y es aquí donde empieza la batalla ahora de Jeremías, de tratar de convencer a este rey que no haga eso, que se entregue a Babilonia. O sea, que Babilonia es un poder del norte que Dios lo levantó para enjuiciar al pueblo de Judá. Entonces, aquí es donde empiezan los problemas con Jeremías, porque lo consideraban un traidor. ¿Cómo se le ocurría a él estar diciendo esto? Y entonces a partir del 602 antes de Cristo se genera este problema y Nabucodonosor entonces empieza a tratar de sitiar la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que en el año 598, en este año, Nabucodonosor viene a la ciudad de Jerusalén y se lleva a los primeros cautivos, ¿ya? Entonces, los primeros cautivos se van hacia Babilonia en el año 598, ¿ya? Aquí va
es la primera deportación, y se dice que son más o menos 3.023 personas que se fueron deportadas. En esta primera deportación se fue también Joacín, ¿ya? Joacín se fue deportado, ¿ya? Fue deportado y también fue, bueno, de hecho fue muerto Joacín también, y ascendió al poder su hijo Joaquín, ¿ya? Lo vamos a poner aquí. Joaquín, que tenía 18 años. Pero Joaquín, cuando ¿no es cierto?, viene Nabucodonosor, también se lo lleva en esta primera deportación, y aquí es donde se va Daniel, ¿no es cierto?, estos jóvenes que llegaron con él a Babilonia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre que en el año 598, Nabucodonosor pone como rey a Sedequías, ¿ya? Sedequías hasta el año 586. Vamos a poner aquí 586, ¿ya? 586. Entonces desde aquí parte Sedequías, ¿ya? Sedequías tenía 21 años cuando empieza a gobernar. Y Sedequías fue el último rey de Judá, ¿ya? O sea, hay que aprenderse ese nombre porque él fue el último, ¿ya? El último que reinó en Judá, y quien lo puso a él ahí fue Babilonia. Al igual como el rey de Egipto puso a Joacín, el rey Nabucodonosor puso a Sedequías. Y Sedequías era hijo de Josías, ¿ya? Del rey Josías. Era el tercer hijo, ¿ya?, de este rey, ¿ya? Josías tuvo a Joacás, tuvo a Joacín y también tuvo a Sedequías. Y lo nombra como rey, y por supuesto también para que le pagara impuestos, ¿ya? Para que le pagara impuestos, ¿ya? Era vasallo. Pero él ya se había llevado una porción de exiliados. Ahora, Sedequías también comete el error, ¿no es cierto?, de rebelarse contra Nabucodonosor, ¿ya? Y la manera de rebelarse era a través de no pagar impuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurre, mis hermanos, que el año 586, ¿ya? El año 586 viene la segunda gran deportación, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, viene Nabucodonosor, rodea la ciudad de Jerusalén, toma la ciudad de Jerusalén, la destruye completamente, destruye el templo de Salomón. A Sedequías lo puso para que viera cómo él ejecutaba a los hijos de él, le mató a todos los hijos de Sedequías, ya para eliminar a la descendencia. Y a Sedequías, después que él vio cómo se asesinaron a sus hijos, le sacó los ojos, dice la Escritura. Le sacó los ojos y se lo llevó ciego, cautivo, hacia Babilonia. Y en esta segunda deportación se habla de que se fueron 823. Después vamos a ver los números, ¿ya? ¿Qué significan? 823 personas, ¿ya? Luego, lo que ocurre acá es que Nabucodonosor pone a otra persona aquí que se llama Gedalías, ¿ya? Y este ya era una persona totalmente de confianza de Nabucodonosor, y con él queda Jeremías y el remanente, porque quedó gente en Judá, entre ellos quedó Jeremías. Pero ocurrió que hubo una revuelta y mataron a Gedalías, y se generó, ¿no es cierto?, un problema con Nabucodonosor nuevamente.
las personas que mataron a Gedalías quisieron huir a Egipto, y ahí Jeremías le decía que por favor no huyeran a Egipto, ¿ya? Y ellos huyeron a Egipto y se llevaron a Jeremías y a Baruc, y el año 582, ya aquí, el 582, vamos a poner otra rayita aquí, el 582 antes de Cristo, entonces aquí se llevan cautivos 745 personas, ¿ya? Por supuesto que en Egipto los que escaparon hacia allá, algunos murieron allá en Egipto, entre ellos también, por ejemplo, Jeremías y Baruc, no se sabe nada de él, pero Jeremías por lo menos él falleció en Egipto, ¿ya? Entonces ese es más o menos el esquema de cómo ¿no es cierto?, trabajó Jeremías. Entonces Jeremías parte del año 626 hasta el año 586, un poquito más allá, ¿ya? Todo este tiempo es que estuvo Jeremías, ¿no es cierto?, activo, ¿ya?, con profecía, aconsejando, etc., ¿ya? Ahora, estas cantidades están descritas en la Escritura, ¿ya?, en el libro de Jeremías, en el capítulo 52, y se piensa que estas cantidades que están acá, que suman alrededor de 4.000, ¿ya?, 4.000, son solamente hombres, 4.000 solamente hombres, ¿ya? Esto está en Jeremías capítulo 52, versículo 28 al 30, ¿ya? Ahí está la descripción de cuántos fueron los que se fueron cautivos a Babilonia. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? A diferencia de lo que pasó con Israel, que se llevaron prácticamente a los asirios se llevaron prácticamente todo el pueblo de Israel, en el caso de Babilonia ellos se llevaron la élite, ¿ya? No se llevaron la gente pobre, ¿ya? Se llevaron solamente la élite, la gente inteligente, la gente estudiosa, la gente rica, la gente buena para los negocios, que podía aportar en el imperio, ¿ya? Fíjense ustedes la política que había, ¿ya? Aun cuando ellos podían haber llevadose todo el pueblo, sin embargo ellos seleccionaron a lo mejor de Israel y se lo llevaron. Por eso que en el libro de Daniel se habla que él mismo, Daniel y sus acompañantes, eran jóvenes muy inteligentes, o sea, con mucha gracia del Señor, ¿ya? Muy talentosos. Entonces, también en Segunda de Reyes se habla de que en Segunda de Reyes, en el capítulo 24, del 14 al 16, se menciona y hablan de 10.000 hombres o 10.000 personas, y también habla de 8.000 personas también. Se entregan esos dos números, ¿ya? Ahora, se cree entonces que cuando se habla de 4.000 personas, en el libro de Jeremías se habla de hombres, ¿ya? No se están contando las mujeres, ni tampoco se están contando los niños. Entonces, más o menos, si es que se saca esa relación, digamos, de cuántos podrían ser los niños y las mujeres, este numerito puede alcanzar más o menos esta cantidad de personas que se mencionan en el libro Segunda de Reyes, ¿ya? Pero estimaciones de los estudiosos de la historia judía dicen que la población judía en esa época, ¿ya? Voy a anotarlo aquí, en esa época la población judía era de alrededor de 120 a 150 miles de habitantes, ¿ya? Y lo que ocurre es que se deporta un número menor a un cuarto de la población, ¿ya? O sea, los deportados fueron menos que un cuarto de esa población. O sea, más o menos
no sé, unas 20.000 personas, y eso más o menos coincide con este numerito, y si nosotros multiplicamos este número por la cantidad de hijos, esposas, etcétera, se acerca a este otro número, ¿ya? Por eso es que hay ambigüedad, digamos, en los relatos bíblicos, pero no es que sea ambiguo, sino que unos están refiriéndose a la cantidad total, otros están refiriéndose a solamente varones, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la idea, ¿ya? Pero siempre son cifras aproximadas. Y como decía anteriormente, ellos se llevaron solo elite, ¿ya? Solo la elite, la gente pudiente, la gente, digamos, digamos, preparada, etc. ¿Ya? Eso es lo que habla la historia, ¿ya? Ahora, una cosa importante que fue la que yo también algo les mencioné la vez pasada, es que cuando entran a Babilonia, ¿ya? Recuerden que cuando entran a Babilonia, bueno, a todo esto Jeremías también les manda cartas a los exiliados, una carta que le manda muy, muy preciosa, que ustedes debieran leerla, es muy bonita. Pero la gente que llega a Babilonia, ellos saben que se van deportados porque se apartaron del Señor, ¿ya? Entonces, cuando llegan a Babilonia, se genera una transformación, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre allí? Ocurre que ya no está el templo. Ellos saben que el templo fue destruido. Y estos hombres, antes de la deportación, ellos como que idolatraban el templo, ¿ya? Por eso que Jeremías le entrega un sermón aquí más o menos en esta fecha, ¿ya? En la fecha de antes del 605, le entrega el sermón del sermón del templo, ya más o menos antes del 605. Y le entrega el sermón del templo y justamente le indica, ¿no es cierto?, que ellos están digamos, están como idolatrando demasiado el templo, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? Mirando, adelantándose al tiempo futuro, él los está preparando de alguna manera porque en Babilonia ellos no van a tener templo, ¿ya? Van a estar sin templo, y además también el templo en casa fue destruido, ¿ya? Entonces ahí aparece una nueva forma de adoración, ¿ya? Y es lo que yo les mencionaba, las sinagogas, ya que en el griego se escribe así, ¿ya? Sinagogue, ya que esto significa venir juntos, o también asamblea, ¿ya? Eso aparece por primera vez en Babilonia. Empieza el deseo de congregarse, ¿ya? De estar juntos. ¿Pero a qué? ¿Junto a qué? Junto a la palabra del Señor. Ellos les marcó tanto, pero tanto esta deportación que ocurrió, que cuando estaban allí en Babilonia, empezaron a reconocer lo lejos que estuvieron de Dios, cómo sus padres se apartaron, cómo su generación se apartó de Dios y comenzó una búsqueda en torno a la palabra de Dios, ya no el templo, ya no todo lo que rodeaba el templo, los sacrificios, los utensilios, ya eso no importaba, lo que importaba ahora era la palabra de Dios. Y en estas sinagogas es donde comienzan ellos a reunirse para cantar o alabar al Señor,
para orar y para leer la Escritura. ¿Ya? Las sinagogas. Eso ocurrió en Babilonia, en el año 586, cuando ellos llegan deportados a Babilonia. Entonces, esto nos enseña también un principio a nosotros, mis hermanos. Hay veces que nosotros estamos demasiado preocupados de todo lo que rodea el templo, ¿ya? Y hay que tener cuidado, por favor, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que no vayan al templo, ¿ya? Que no hagan lo que hay que hacer en el templo. Pero cuando nosotros perdemos de vista a Dios y su palabra, empezamos como a caer en lo mismo que cayeron los judíos, a estar metidos en el templo en una especie de religiosidad y creyendo que porque estoy haciendo todo lo relacionado con el templo, preocupándome de los utensilios del templo, que sí había que preocuparse, pero dándole mayor prioridad a aquello que a la palabra de Dios, que a la sinagoga, como es esto que está acá, cantar, alabar a Dios, orar, estar en contacto con el Señor y en torno a su palabra. Entonces, esto nos enseña un principio, nosotros igual podemos caer en lo mismo. Por eso que en una oportunidad me recuerdo que escuché a un pastor decir: mi relación personal con Dios es mucho más importante que incluso, dijo él, y a mí me pareció fuerte, pero le encuentro toda la razón, que mi ministerio es más importante que mi ministerio. O sea, aquí está Dios, aquí estoy yo, mi relación personal, incluso el ministerio puede, ¿no es cierto?, interponerse entre mi relación con Dios y yo. Y hay que tener mucho cuidado, ¿ya? El trabajo en el ministerio, que esta comisión, que esto otro, que esto acá, que esto allá, que hay que hacer esto, por eso es que se recomienda siempre, tiene que haber ayuno en el pastor, tiene que retirarse, estar en contacto con el Señor, porque la demasiada actividad hace que uno se separe y ahora se rompe esa relación entre Dios y uno. Y yo creo que no solamente con los pastores, o sea, yo creo que todos los cristianos tenemos que retirarnos en algún momento. Por ejemplo, porque el trabajo, la familia, las actividades recreativas, las actividades, no sé, tantas cosas de las que uno se llena, los estudios, etcétera, se empiezan a interponer en la relación personal que uno tiene que tener con el Señor. Y eso fue lo que ocurrió a este pueblo. Y por eso que Él tuvo que sacarlos de allí, los exilió, para que ellos ya lejos de aquello se centraran estrictamente en la palabra del Señor, en la verdadera adoración a Dios. Y este exilio duró 70 años, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos enseña esto que ocurre acá con el pueblo de Judá, ¿ya? Entonces, es esta historia que nos sirva a nosotros para que no dejemos que nada se interponga en nuestra relación con el Señor, incluso las cosas relacionadas con la iglesia, ¿ya? Por favor, noten ahí que no estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia, nosotros tenemos que ir a la casa del Señor. De hecho, la palabra del Señor dice, ¿no es cierto?, que no hay que dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces tenemos que ir a la casa del Señor, pero tengamos cuidado que el ir a la casa del Señor sea de corazón, por esa relación personal, y que no dejemos esa relación personal por todo lo que rodea el trabajo en la iglesia, ¿ya? Entonces, si nosotros priorizáramos solamente la relación personal al trabajo de la iglesia, tal vez la iglesia funcionaría diferente, o sea, sería distinta la iglesia.
Y eso fue lo que ocurrió en el avivamiento de 1909. Ellos empezaron a darle prioridad a su relación personal con el Señor más que al trabajo en la iglesia. Entonces, el trabajo en la iglesia fue solamente la consecuencia de estar sobreabundando en el Espíritu de Dios, en la relación, en la riqueza que se genera cuando el Espíritu de Dios está tomando posesión de la criatura. Se genera una riqueza en esa relación personal, que toda la actividad era solamente una consecuencia de aquello. El problema es cuando quedamos con la actividad y se nos va la abundancia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en nosotros hoy día. O sea, hay mucha actividad, pero no hay abundancia en la relación personal que tenemos que tener con el Señor.